primera vez. Y bueno, pues a nosotros nos gustaría que te pudieran... Se te escucha muy bajito, ¿Ya se Jenny. puede ver la presentación? ¿Ya se puede ver la presentación? No. Hola, hola. No, ok. No, no se ve. Sí, acércate un poquito más el micrófono porque sí, te escuchamos muy lejos. Hola, hola. Bueno, mientras me presento, mi nombre es Camarillo Salvador, Judith Catalina. Yo soy licenciada en acupuntura humana rehabilitatoria y trabajo en conjunto con un grupo multidisciplinario que se llama Acurein. Nosotros somos un grupo en el cual somos licenciados en acupuntura y otros compañeros tienen otras especialidades como fisioterapia. Bueno, ya estoy próximo a poderles presentar, darles la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Estoy teniendo un poco de dificultades para poder proyectar. Permítanme un segundo. Mientras dejamos pasar más a gente que pueda entrar y pueda conocer un poco más sobre lo que vamos a conocer el día de hoy. Ok. Permítame un segundo. No me voy a poder ir a la escuela. Mientras, si es posible, si nos puedan apoyar en apagar sus micrófonos, las personas que lo tengan abierto, muchas gracias, se los agradeceríamos mucho. Un segundo, por favor. Tenemos un poco de fallas técnicas, no sé por qué no se quiere presentar, no sé por qué no quiere abrir. Les voy a dar la presentación a través de mi teléfono celular, ya que no sé por qué no, mi computadora no me lo permite presentárselos. Claro que sí, no te preocupes. Muy bien, ya les voy a compartir mi pantalla. Mientras damos la oportunidad de que otras personas puedan entrar y puedan conocer un poco más sobre estas patologías de las que vamos a hablar. Muy bien, ya está empezando a compartirse mi pantalla, ¿ok? Bueno, como les comentaba, disculpen cómo se ve la presentación, no sé, Victoria. Y bueno, el día de hoy vamos a exponerles o presentarles un tema muy importante, ya que son patologías que el 90% de los mexicanos las padecemos, que son las patologías de gastritis y colitis.
Bueno, también les presento, yo trabajo en conjunto con un equipo multidisciplinario que se llama Curein. En conjunto somos un grupo de licenciados en acupuntura y pues también algunos compañeros tienen especialidades como rehabilitación y fisioterapia. Bueno, aquí están nuestras páginas donde nos pueden encontrar. Aquí está la página de doTERRA, donde pueden hacer pedidos y también encuentran promociones, en el cual es en mi doTERRA-Acurein. También, bueno, en esta presentación ya no viene el Instagram de Acurein, pero en Instagram nos pueden encontrar como @acu.re.in. Ahí pueden encontrar también imágenes que les compartimos. También aquí la página de Facebook que les presento es una individual propia, pero próximamente Acurein también tendrá la suya. Y aquí les dejo mi número de teléfono, cualquier duda o pregunta sobre los productos de doTERRA. Bueno, vamos a comenzar con el tema, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre dos patologías en conjunto, entonces voy a hablar en el mismo tiempo de una y de la otra, ¿ok? Porque van de la mano. Principalmente vamos a hablar de la causante de las dos, que es en el estómago, es gastritis. ¿Gastritis qué significa? Gástrico, y itis significa inflamación, ¿ok? Entonces tenemos inflamación de la mucosa gástrica o de la mucosa del estómago. Y también vamos a hablar sobre colitis, que es colon, y itis, inflamación, de inflamación del colon. Aquí son imágenes descriptivas un poco de ambas, ¿ok? Bueno, ¿cómo es que estas enfermedades pueden originarse en mí o cómo si ya las tengo, cómo es que se originó en mí? Bueno, principalmente vamos a hablar sobre sus etiologías. Esto va a ser multifactorial. Esto quiere decir que van a tener muchos orígenes. Vamos a tener de un lado un origen que va a ser externo y otro que va a ser interno. En la parte de externo vamos a encontrar una bacteria que es muy común cuando tenemos infección del estómago, se llama Helicobacter pylori. Es esta que está en la primera imagen del lado izquierdo, es como una salchicha que tiene algunas como hilos. Estos hilos le permiten movilizarse y poder viajar en toda la estructura del estómago. Bueno, disculpen las intervenciones que hay. También tenemos otra parte que es la más importante y que es la que comúnmente nos pasa a nosotros como mexicanos, que es la irritantes gástricos. Principalmente vamos a tenerlo que nos ocasionan esta irritación por fármacos, por medicamento. Nosotros estamos en una época en la cual ya todo el mundo sabemos cómo medicarnos, sabemos cómo utilizar o en qué momento comprar medicamentos, automedicarnos. No es muy correcto debido a este tipo de enfermedades que nos pasan porque no sabemos cómo Pero, o sea, ¿para qué controlarlos iba y ahí? en qué momento realmente tomarlos. Bueno, también vamos a tener esta otra parte de comida. En México nos encanta comer picante, nos encanta comer grasa, nos encanta comer mucha proteína, nos encanta el café, pero bueno, no quiere decir que porque ya me comí un taquito y le eché mucha salsa ya me va a dar gastritis. Esto va a ser progresivo, va a ser poco a poco. Bueno, también tenemos, por otra parte, en la parte interna, vamos a tener el aumento del ácido clorhídrico que vamos a tener en el estómago. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de esto, por qué es, si es algo normal que debe de ser en el cuerpo, ¿ok? Y por último, tenemos una disfunción de los esfínteres. Nosotros tenemos los esfínteres son como tapones que van de gordo que no debería ir o no debería, nos lastima. Entonces es por eso que se coloca ahí. Vamos a la siguiente. Voy a hablarles un poco sobre anatomía. Bueno, principalmente pues vamos a hablar del estómago. El estómago es el primer
órgano donde va a llegar como tal el alimento para poderse transformar, para poderlo posteriormente metabolizar. Nosotros cuando ingerimos un alimento va a llegar desde nuestra boca, va a descender por nuestro esófago hasta llegar a nuestro estómago. Principalmente aquí donde dice cardias es el primer esfínter y donde termina justamente el circulito morado es ahí en donde se llama, es la zona del cardias. Desde donde termina la curvatura y donde empieza la otra, se llama fondo. Y posteriormente donde está el círculo verde y está el siguiente esfínter se llama píloro o píloro antro o antropíloro, depende del autor. Y bueno, en conjunto, ese es el estómago. Ahora les voy a presentar sus intestinos. Vamos a hablar sobre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es un órgano que mide 7 metros, entonces es demasiado largo. Como pueden observar en la imagen, no se puede distinguir exactamente cuál es el recorrido debido a su gran tamaño. Entonces, solamente lo vamos a partir en 3 partes. La primera parte del intestino delgado se llama duodeno, la segunda parte se va a llamar yeyuno y la última parte se va a llamar ilion. El ilion es la última parte, pero también se conecta conjunto al apéndice para poder llegar al intestino grueso. El intestino grueso, como su nombre lo dice, es el que más delimitadas. Como se ve aquí, en la parte, bueno, ustedes lo ven así, donde se va a comenzar va a ser donde dice ascendente, se llama colon ascendente. Después va a seguir a la siguiente parte que se llama colon transverso, va a descender hacia el colon descendente para llegar finalmente al punto que se llama ciego y posteriormente al ciego vamos a ir al recto y posterior al ano. Bueno, esta es la onda de cómo va desde el estómago hasta el intestino grueso, que es la salida de nuestros alimentos. Bueno, en la parte de abajo les puse una imagen de otro estómago, pero esta es otra vista. Aquí todos nuestros órganos, de estos 2 órganos, bueno, 3 realmente, van a estar cubiertos de musculatura. Y esto porque mucha gente pensará que solamente tenemos músculo en la parte más superficial para poder movernos y hacer nuestras actividades, pero realmente todos nuestros órganos también tienen músculo. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos utilizar solo. No es que me lo trago y ya pasa, sino necesito que ese órgano tenga fuerza muscular también y que se mueva para poder hacer que avance mi alimento. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí les voy a explicar un poco más acerca de las estructuras del estómago e intestino. Vamos a hablar muy generalmente porque no necesitamos saber exactamente tanto, ¿ok? Nosotros cuando pensamos en un órgano, por ejemplo ahorita en el estómago, pensamos solamente que es una bolsita en forma de frijol y ya. Pero realmente tiene muchísimas capas que lo protegen. La primera capa, que es la que va a tener el contacto con el alimento y donde se va a desarrollar esta patología de la que vamos a hablar, es la mucosa. La mucosa, pues como su nombre lo dice, es moco, pero este moco tiene la posibilidad de tener glándulas que secretan enzimas y pues su propio moco. Va a ser la primera capa. Vamos a tener después la submucosa, es aquí donde vamos a tener venas, arterias o vasos linfáticos y vamos a tener estas terminaciones nerviosas para tener comunicación con el sistema nervioso. Posteriormente vamos a hablar de la musculatura, que es la que ya habíamos hablado, y finalmente vamos a tener a la serosa, que es todo lo que nosotros imaginamos cuando nos mencionan un órgano. Aparte de estas capas que tenemos, cada una tiene una subdivisión, pero no las vamos a mencionar porque no es necesario, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las funciones generales del estómago? El estómago es una víscera que solamente tiene que tener el paso del alimento por un solo cierto tiempo. No necesita tenerlo más tiempo porque si no lo lesionaría. Entonces, pues solamente como dice aquí en el primer punto, es una víscera de almacenamiento de alimentos
hasta que se pueda pasar al intestino delgado en su parte del duodeno. Pues también va a ser la mezcla de los alimentos con el ácido clorhídrico y mezclarlo para que se pueda metabolizar. Y pues finalmente cuando se metabolizan, para poderse metabolizar, se va a hacer el vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado. Aquí también en la parte de abajo es la estructura de cómo es el intestino delgado e intestino grueso. Es muy parecido, también tiene muchas capas. La primera siempre va a ser la mucosa, después van a tener musculatura. Solamente en diferencia de cómo son anatómicamente, pues es que el intestino delgado va a tener muchos pliegues por el cual sí, ahorita vamos a hablar de otros temas en conjunto al ayuno. Ahorita vamos a tocarlos, ¿ok? Vamos a tener demasiados pliegues porque en cada pliegue que va a ser micro, va a ser muy pequeño, ahí es donde se va a absorber todos nuestros alimentos para que se puedan metabolizar todos los nutrientes, absorberlos y generar sangre, energía, estructuras, enzimas, hormonas, células, etcétera, ¿ok? Bueno, sus funciones principales o más generales del intestino delgado va a ser que se va a mezclar ese producto de alimento con ácido clorhídrico junto con bilis y con jugo pancreático para poderse absorber las grasas, proteínas y también azúcares o hidratos de carbono. Y pues finalmente la absorción de nutrientes. El intestino grueso tiene las funciones de absorber lo que queda de alimentos o de bebida y la formación de heces. Un tema muy importante que vemos y que todo el mundo menciona en la tele, pero que nadie nos explica es ¿qué es la microbiota? La microbiota o flora intestinal, que como así se hace llamar o así se conoce más, son muchas bacterias en conjunto que son de nuestro propio organismo. Estas bacterias generan mucosa o ayudan a la protección de la mucosa, es nuestro sistema inmunológico de las mucosas específicamente. Van a empezar esta flora intestinal desde el estómago en cantidades más pequeñas, pero en el intestino delgado y grueso va a tener infinidad de cantidad de microbiota o de flora intestinal. Como ya lo mencioné, pues va a ayudar a la barrera de la mucosa para hacer barrera y no nos lesionemos, no nos lastime. También va a tener un mecanismo pues defensivo en contra que nos invadan bacterias, hongos o virus dentro de nuestro estómago o todo nuestro recorrido intestinal que se quieran adherir a nuestra pared. Esto la microbiota o la flora intestinal no lo permite. También es muy común que algunos alimentos nos inflamen, es muy normal tener inflamación, pero en una cantidad moderada. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de esto. La microbiota lo que hace es que la disminuye, que no suceda, ¿ok? Y también va a ayudar mucho a que el movimiento del músculo en estos órganos se lleve a cabo y que el alimento pueda llegar adecuadamente y se puedan absorber sus nutrientes. Como ya había mencionado, la microbiota o flora intestinal está hecha prácticamente de bacterias, pero son bacterias que nosotros hacemos de protección. Muy bien, ya que hablamos sobre estos temas, pues ahora nos toca hablar o nos corresponde hablar sobre cómo funciona el estómago y cómo funciona los intestinos y cómo es que se llegan a enfermar. ¿Ok? Bueno, aquí les puse un estómago. El primer punto dice absorción de alimentos. En el estómago no sucede debido a que, vamos al punto número 2, porque tenemos una barrera gástrica muy densa, muy gruesa, la cual está hecha de moco y también va a tener células de tejido que se van a adherir a la pared y que esto va a impedir a que nadie pase. Yo puedo secretar, yo puedo sacar de esta barrera cosas, pero nada puede permitir que entre en ella, ¿ok? Aquí como puede observarse como estas tres onditas que están al lado de la imagen, es como una representación de cómo es una barrera gástrica.
Bueno, ¿qué funciones tiene esta barrera gástrica y a mí para qué me sirve? Pues principalmente esa función de que yo puedo secretar, pero nada puede permitir que yo entre, que nada me entre a mi pared. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Que mi pH o mi potencial de hidrógeno esté neutro, que nada no me lesione. ¿Por qué? Porque es importante tener esto. En nuestras glándulas del estómago, nosotros secretamos un ácido que es el ácido clorhídrico. Es un ácido que oscila entre el 3.5 y 4 del pH, que es un ambiente demasiado ácido. El punto neutro del pH es el número 7. Del 7 al 14 pasamos a un ambiente alcalino y del 7 al 0 pasamos en un ambiente ácido. Entonces, si el ácido clorhídrico está en un punto 3.5 a 4, estamos hablando de una densidad ácida muy alta. Entonces, por eso que nuestro estómago tiene tanta barrera. También vamos a tener una enzima que se produce aquí, que esta lo que hace es hacer una molécula de proteína que es muy grande, hacerla aunque sea mediana, para que en su siguiente filtro se haga más chiquita. Y también vamos a tener una hormona que es muy importante mencionarla porque tiene muchísima interacción en conjunto a las funciones del estómago. Es la gastrina. La gastrina, ¿qué funciones tiene? Pues principalmente va a modular cómo se secreta el ácido clorhídrico y cómo se secreta la enzima que les comenté. Se llama que cuando ya llegue el alimento del esófago hacia el estómago, pueda mover los músculos del estómago y pueda mezclar el ácido clorhídrico con el alimento que acaba de llegar. Es como, por ejemplo, cuando nosotros ponemos en un agua de sabor azúcar, pero si nosotros no le movemos el azúcar se va a quedar intacta, no va a saber a nada. Pero si nosotros podemos moverle, se va a integrar, se va a homogenizar y se va a poder, ya va a saber rica, ya va a saber azúcar. En este caso es lo mismo, si nosotros no movilizamos el ácido clorhídrico con el alimento que acaba de llegar, pues no va a poder pasar al siguiente órgano y pues no va a ocurrir realmente nada, se va a quedar igual y no lo vamos a poder absorber. También va a tener una comunicación muy grande con el sistema nervioso, en conjunto con el sistema nervioso periférico, que es toda nuestra señalización nerviosa desde el cuello hacia nuestras manos, nuestros pies, pero también tiene una relación muy importante con un nervio que dirige generalmente a todo el sistema digestivo, que es el nervio vago, es el par craneal número 10 y en conjunto pues está trabajando con el sistema nervioso central, con cerebro. Es por eso que dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro, por esta gran relación que tiene con el sistema nervioso enterogástrico. Bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve saber? Porque en la enfermedad va a partir depende de la velocidad de que el alimento se va dando. ¿Por qué? Porque si nuestro intestino delgado, que es la primera parte o que va a ser el duodeno, está lleno de alimento, pues el vaciamiento va a empezar a ser un poco más lento y va a tardar un poco en digerirse. Porque si está muy lleno, pues ya no cabe más comida y conforme va movilizándose y se va absorbiendo, pues esta va saliendo del estómago. Esto es un estado normal. Pero ¿qué pasa si mi alimento que viene está ácido? ¿Cómo puede hacerse un alimento ácido? Si yo consumo mucho proteína, que carnes rojas, mucha carne y también consumo mucha grasa, o si las consumo las dos al mismo tiempo, esto va a generar que mi alimento que llegue a mi estómago sea muy ácido. Por ejemplo, un alimento muy ácido aquí sería un taco de carnitas. ¿Cómo se preparan las carnitas? Es carne de puerco y ya tenemos proteína, pero aparte la carne de puerco se caracteriza porque tiene mucha grasa adentro. Más aparte nosotros la cocinamos en un caso de más grasa, entonces pues es un alimento muy pesado. A esto se refiere la gente cuando dice que tienes una alimentación muy pesada o comiste un alimento muy pesado.
Pero no quiere decir que con que ya comí un taco o 4 tacos de carnitas, esto me va a pasar. No, o sea, esto es de mucho tiempo que ya llevo arrastrando, ¿ok? ¿Qué pasa? Digamos entonces que mi alimentación es a base de chatarra, de grasa, principalmente con carne. Entonces, cuando llega a esta parte última de mi estómago, que es el píloro, que va a ser el último esfínter hacia el intestino delgado, pues entonces voy a irritarlo, porque está muy ácido. Si yo irrito a esta última parte, ¿qué va a pasar? Se va a lesionar. Va a haber una pequeña lesión. Y por muy pequeña que haya una lesión, vamos a generar un estado de inflamación. La inflamación no es mala, al contrario, nos ayuda a poder reparar el tejido. Pero en este estado de reparación necesitamos que lleguen muchas células inmunológicas. Cuando llegan las células inmunológicas, se abren, digamos, los poros que podemos ver aquí en esta imagen que les puse. La voy a seleccionar, esta. Cuando se llega a estimular mucho y se llega a abrir, aparte del sistema inmunológico que va a llegar, la permeabilidad va a disminuir. La barrera gástrica ya no va a ser tan fuerte como antes. Entonces voy a dejar pasar alimento a mi demás tejido. Además de que también con el paso, cuando llega un alimento nuevo, también se secreta ácido clorhídrico, que recordemos que es muy ácido y va a poder penetrar a las siguientes capas y lo va a irritar y lo va a seguir lesionando. Entonces, nosotros comemos aproximadamente de 3 a 5 veces al día. Cada vez que yo coma voy a estar lesionando cada vez más esta estructura del estómago y conforme va a pasar el tiempo va a subir. Ya no nada más se va a quedar en la última zona de mi estómago, sino que también va a empezar a subir a las demás estructuras y hasta que finalmente se llene todo. Esto va a ser paulatinamente, va a ser poco a poco, pero va a llegar un momento en el que llegue a pasar esto. Pero yo tengo una salida muy grande. Si yo ya detecté que me está pasando esto, puedo cambiar hábitos alimenticios, la reparación va a seguir siendo lenta, pero va a poder llegar a ser exitosa. Pero si no lo hago y aún así sigo teniendo una alimentación así, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a pasar al siguiente órgano, que va a ser el intestino delgado. Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones del intestino delgado. El intestino delgado va a llegar principalmente el alimento después del estómago, va a llegar al duodeno, que es esta colita que podemos ver en la imagen. Esta como colita, eso ya no pertenece al estómago, pertenece al intestino delgado, se llama duodeno. Cuando el duodeno recibe este alimento ácido, pues tenemos varios mecanismos los cuales nos ayudan mucho a poder disminuir esto, que es la bilis y el jugo pancreático. La bilis, ¿qué es lo que hace? Metaboliza grasas y el jugo pancreático metaboliza proteína y también metaboliza azúcares o hidratos de carbono. Esto cae al mismo tiempo, entonces se puede neutralizar. Y no pasa nada. Si se logra, pues la proteína, la grasa y los hidratos de carbono o azúcares van a pasar a través de este tubito amarillo que es donde se absorben todos nuestros nutrientes y van a poder llegar a su lugar de origen para poder generar células, músculos, sangre, hormonas, neurotransmisores, etc. Pero ¿qué pasa si no se logra? Pues si no se logra, la acidez también va a lesionar la mucosa intestinal. Y si se lesiona, pues vamos a tener inflamación. Si esta inflamación con esta lesión va a obstruir las vellosidades pequeñas que va a tener el intestino, entonces va a aumentar la inflamación. Y poco a poco nuestro intestino se va a inflamar y va a quedar como la imagen que acabo de poner, que esta que acabo de seleccionar. La luz del intestino se va a perder. Aquí llamamos luz. Es el paso que hay para que pueda pasar el alimento. No va a pasar, se va a quedar ahí
Los movimientos van a ser lentos o van a estar disminuidos o no van a existir. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que el alimento se quede ahí o que se mueva muy lentamente, pero finalmente va a llegar a quedarse ahí un largo tiempo. Entonces, ¿esto qué genera? Va a generar que se fermente ese alimento y pues que exista gas. Cuando nosotros en algún momento comemos un alimento y luego se nos inflama el estómago o se nos distiende el abdomen, ese es gas de los demás alimentos que tenemos ahí guardado. Y después vamos a tener gases que van a salir de igual manera, o también como eructos. Es ese alimento que ya se quedó ahí por bastante tiempo. Esto se va a hacer un ciclo una y otra vez hasta que finalmente pues explote realmente. Aquí les voy a explicar un poco más. Tenemos varios cuadros o enfoques de cómo va avanzando una enfermedad. Es como les comento, esto no pasa de un día a otro, no pasa de un mes a otro, pasa con mucho tiempo de progresión. Principalmente, bueno, esta es una vista endoscópica. Un examen endoscópico es la vista a través de una cámara para ver estructuras. Principalmente vamos a hablar en la gastritis aguda. Agudo quiere decir reciente, no lleva mucho tiempo. Es la primera instancia, cuando yo me doy cuenta que ya tengo gastritis y me hacen ese estudio. Como podemos ver aquí, se alcanza a ver brilloso, eso quiere decir que hay mucosa. Hay mucosa todavía que sigue luchando junto con este ente y se está reparando. Las reparaciones son estos como circulitos más rojos que se ven, más densos, a eso se le llama un estómago sandía. De igual manera, así se visualiza en el intestino, ¿ok? Bueno, posteriormente esto va a avanzar, digamos un mes, 2 meses, y finalmente vamos a llegar a una gastritis crónica. Crónico quiere decir que ya lleva tiempo. Entonces, vemos la siguiente imagen que la voy a seleccionar. Ay, perdón. Va a ser esta. Como se puede observar en la imagen, ya no hay tanto brillo. Sí hay, pero está disminuido. Ya no se ve tan clarito. Es más pálido. Se alcanzan a ver que las bolitas rojas ahora son más grandes y también va a poder ser visible un poco ligeramente nuestras venas y nuestras arterias. Posteriormente vamos a, ahí no se puede ver, sigue el número C, la letra C, que es de la gastritis atrófica. Atrófico, ¿qué quiere decir? A significa sin. Trófico, nutrición, no va a tener nutrición. Los pliegues ya no van a estar. Estos como onditas que parecían como cerebro ya no van a existir, se van a desaparecer. Van a ser aún todavía más visibles las venas y arterias y pues ya no vamos a tener mucosa que nos proteja. Entonces, ¿qué fue el punto que sigue? Pues una gastritis erosiva. Cuando hablamos de una gastritis erosiva, estamos hablando de que ya hay úlceras pequeñas o donde va a ser el origen de una úlcera muy grande. Como se puede ver en la última imagen, son como hoyitos. Es como cuando nos salen aftas en la boca o úlceras en la boca. Se ven iguales, solamente que son más dolorosas debido a que está en una estructura, en un órgano que es funcional y tiene contacto con ácido. Exactamente estas mismas imágenes que son del estómago, así tal cual se ve también el intestino delgado y el grueso. Bueno, finalmente ya vimos el cómo se genera una gastritis. Principalmente es más por alimentación y si nosotros le agregamos a que comemos en lugares que no son muy aseados o que están en contacto con el medio ambiente, pues podemos tener la infección con la bacteria Helicobacter. Pero si realmente no comemos en lugares expuestos y solamente mi alimentación es la que está mal, pues solamente voy a tener una gastritis normal, por así decirlo. Si yo no cuido mi gastritis y pasa a una gastritis crónica, automáticamente se va a pasar también a una colitis, porque es un órgano conectado.
directamente, no hay cómo desconectarlo, necesitamos sus funciones que estén vitales para poder pasar al siguiente nivel. Bueno, finalizando estos dos temas, nosotros como licenciados en acupuntura humana rehabilitatoria tenemos el conocimiento a través de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, ¿de qué nos habla? Habla sobre el fenómeno tierra. Cuando hablamos del fenómeno tierra, o así se habla filosóficamente, pero realmente estamos hablando sobre las funciones del sistema digestivo, que pues como dice aquí funciones, va a gobernar el transporte y transformación de alimentos, que es lo que realmente hace el estómago junto con los intestinos. Vamos a generar energía y sangre a través de los alimentos, que es lo que también hablamos. Va a controlar los músculos, ¿por qué? Porque a través de nuestra nutrición vamos a poder generar estructuras. Las extremidades, pues la fuerza y la formación de músculos va a depender de nuestra alimentación y nuestros pensamientos por esta gran conexión que existe con el estómago, con el sistema nervioso. Aquí hay algún dato muy importante que es una palabra que nosotros utilizamos mucho, que es la humedad. La humedad va a ser el clima que lo va a lesionar o va a lastimar a este fenómeno. En nosotros, ¿qué quiere decir esto? El síndrome en medicina tradicional china, vamos a tener una humedad en vaso. Humedad en vaso no quiere decir otra cosa más que hay una inflamación en un órgano o en una víscera. En este caso, pues principalmente vamos a tener gastritis, que va a ser la inflamación de la mucosa del estómago. Y posteriormente, si esto avanza, pues va a seguir a darle pie a también que se nos inflame el intestino. Entonces, pues tenemos humedad en vaso porque tenemos inflamación. Nosotros, aparte de estudios de laboratorio, de gabinete, también nos apoyamos mucho en la toma del pulso. A través de nosotros tenemos reflejo funcional de las palpitaciones que sentimos en nuestro pulso, pero es muy subjetivo. Nosotros realmente inspeccionamos un poco más la lengua. En la lengua tenemos reflejos de funcionalidad y estructura de los órganos y vísceras. Principalmente en esta patología o cuando hay una lesión dentro de este tamaño en el sistema digestivo, vamos a enfocarnos en la parte del medio. Si pueden observar esa lengua en la parte del medio, tiene una lesión, es como si estuviera cortada. Esa es la zona del sistema digestivo en la lengua. Entonces hay que estar pendiente ahí. También, pues como los médicos alópatas o los médicos generales que todos ustedes conocen, también auscultamos, escuchamos los movimientos peristálticos o los movimientos de todo el abdomen para ver qué es lo que pasa con todos los órganos y vísceras del abdomen. También palpamos para ver si se siente la inflamación de cada uno. De hecho, en la colitis es muy específico el cómo se siente de inflamado cada uno de los intestinos. Se puede sentir de verdad cómo está inflamando y cómo sufre ese órgano. También nosotros podemos ver en los puntos de acupuntura, los podemos presionar y si existe dolor en los diferentes puntos que nosotros nos podemos dar cuenta si hay una afección en ese órgano. ¿Y esto por qué se puede ver? En la parte inferior de su lado derecho vamos a tener una espalda y yo puse ahí la colocación de la ramificación nerviosa que hay en toda la columna. En cada espacio vertebral va a salir una raíz nerviosa y un paquete vascular, el cual se va a ir a un órgano específico, pero también va a tener una ramificación que se va a ir hacia las manos, hacia nuestras piernas, hacia nuestra cabeza. Es por eso que nosotros podemos trabajar un problema del estómago desde la rodilla o desde la punta del dedo, o podemos tratar un problema de cabeza desde nuestras manos. Estos son algunos puntos que yo utilizaría para esta patología. Aparte de la acupuntura, nosotros también utilizamos otras terapéuticas que son el masaje trina. El masaje trina es específico ya que nosotros trabajamos mucho en órganos o también lo podemos hacer desde los brazos o las piernas de manera periférica. También tenemos otra modalidad que se llama moxibustión. Esta técnica está muy padre ya que nosotros trabajamos con
una planta que se llama Artemisa, la dejamos secar, se deja secar durante 2 años, 5 años, 10 años, depende de la que cada quien utilice, y nosotros aplicamos calor para poder hacer las funciones del punto que nosotros queramos y que sean más activas. Tenemos la presentación así como se ve en la imagen, en puro o más chiquito o suelto, y lo podemos combinar mucho con jengibre o con ajo. Muy interesante estas terapéuticas. También nosotros trabajamos con balines, con semillas o con tachuelas a través de la auriculoterapia. Esta es muy conocida, pero nosotros lo trabajamos como licenciados en la cartografía de Paul Noguer, ya que hay demasiadas cartografías que existen. También trabajamos con otros aparatos como son la electroacupuntura. Es acupuntura tradicional, solamente que se le agrega un aparato con caimanes que le agrega electricidad. Y bueno, finalmente tenemos esta parte de fitoterapia o herbolaria, que aquí es donde nosotros entramos conjunto con doTERRA. Principalmente les voy a hablar de un tema muy interesante y que yo siempre desde muy pequeña he escuchado que todo el mundo habla de probióticos, prebióticos, y que yo no tengo idea a qué se refieren, solamente sé que son muy buenos, pero bueno. ¿Qué son los probióticos y para qué me sirven en mi vida? Según la OMS, dice que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en una cantidad adecuada confiere el beneficio de la salud al huésped. ¿Esto qué quiere decir? Todo este trabalenguas, ¿qué quiere decir? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando yo los consumo me ayudan a funciones digestivas. Como por ejemplo, ¿qué hacen? Pues estos se adhieren a la superficie de la mucosa. Ahorita vamos a contestar esas preguntas al final. ¿Ok? Los probióticos se adhieren a la superficie de la mucosa y le dan soporte, le ayudan a que se pueda regenerar y su reparación sea un poco más rápida. También va a prevenir que durante esta lesión de mucosa o cuando no hay una lesión, puede ser que no pase una colonización de bacterias. Entonces esto es muy importante. Va a activar a nuestro sistema inmunológico, que es nuestra primera barrera. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra mucosa. Va a ayudar a activar el sistema inmunológico de la mucosa, pero no para que se repare, sino para que nos defienda en contra de las bacterias nuevas. Y finalmente, pues va a estimular a que vuelva a crecer el epitelio o el tejido de moco, se pueda reparar más fácil. Y del otro lado, ¿qué son los prebióticos? Según la Organización de Estomatología, dice que son sustancias de la dieta que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas. Este trabalenguas tan loco, ¿qué quiere decir? Son sustancias de la dieta que nosotros podemos consumir en nuestra alimentación como tal, pero estas van a generar de nuevo las bacterias que nos defienden en nuestra mucosa. Va a empezar a regenerar de nuevo nuestra microbiota, nuestra flora intestinal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos dónde crearlas. Si ya tengo esta lesión y no tengo la manera de cómo realmente metabolizar mis alimentos, pues entonces necesito generarlos de otra manera, que son los prebióticos. Generan de nuevo las bacterias para que se puedan generar los probióticos, que son como este soporte de ayuda para generar la flora intestinal. También cuando ya hay lesión o no hay lesión, van a neutralizar el pH que vamos a tener en contacto con el ácido clorhídrico. También una parte muy importante dentro de este tema, que es la reducción de colesterol de grasa. ¿Ok? Esto va a hacer que nuestro alimento sea neutro y no nos siga lesionando por la acidez que tiene. Y finalmente va a tener una actividad homeostática intestinal. Homeostático, ¿qué quiere decir? Que voy a tener un equilibrio dinámico, que en el momento en el que sigan sus funciones, lo va a empezar a ayudar a que se recupere y su función empiece a ser normal. Bueno, entonces vamos a hablar de un producto muy padre, que el cual es un probiótico, el cual es el Piviacyst+. Esta es una fórmula
que tiene fibra prebiótica y también tiene probiótico. Tiene los dos anteriores. Entonces vamos a generar potenciales para que se regenere mi flora intestinal y también para darle soporte y se haga. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la microbiota o microflora, aquí menciona, que tenga un equilibrio saludable y pueda desarrollarse nuevamente. También vamos a tener el apoyo al funcionamiento saludable del sistema digestivo e inmunitario o inmunológico. Y pues finalmente, si todo esto tenemos una función adecuada, pues vamos a ayudar que el metabolismo y la absorción de los alimentos se lleve adecuadamente. Como habíamos dicho, tiene una mezcla de 5 cepas de probióticos. Los probióticos, como habíamos mencionado al principio, son bacterias. Son bacterias que nosotros producimos o que estas nos van a ayudar a producir las nuestras y nos van a dar soporte. La principal y la que me gustaría mencionarles primero son los lactobacilos. Vamos a tener en este caso 3 cepas de lactobacilos. El primero, que nos va a ayudar muchísimo a las mujeres y también muchísimo a nuestros niños en casa, va a ser el Lactobacillus acidophilus. ¿Por qué? Porque todo el azúcar que tengamos la va a formar en ácido láctico. ¿Y esto qué nos va a permitir esta transformación? Que podamos regular el crecimiento de un hongo que se llama cándida. El cándida es el responsable de que a nuestros pequeños se les hagan lesiones en su boquita, que son aftas o úlceras bucales. Y en las mujeres nos ocasiona muchísimas infecciones vaginales. Y esto es por el hongo cándida. Este lactobacilo es muy padre porque va a regular su función, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. También vamos a tener otro lactobacilo que se llama Lactobacillus salivarius. ¿A qué nos ayuda? Nos va a reducir la inflamación y va a prevenir la adhesión y crecimiento de una bacteria que quiera entrar a nuestro estómago o a nuestro intestino. En estos temas, pues es muy importante tomarlo en cuenta. Y un lactobacilo que escuchamos en comerciales y que está muy padre es el Lactobacillus casei. El Lactobacillus casei también promueve la producción del ácido láctico y el ácido láctico lo que va a hacer es que va a promover el crecimiento de la microbiota. Ahorita vamos a contestar las preguntas porque no las alcanzo a visualizar muy bien. Y finalmente vamos a tener 2 últimas bifidobacterias, que va a ser la bifidobacteria bifidum y el logum. Estas son 2 diferentes, pero su función es muy parecida, por eso las puse juntas. Estos que hacen van a ayudar a regular la función digestiva a sus funciones normales, que actúe igual como antes de estar enfermos o para prevenir enfermedades y pues también en la inmunológica prevenir infecciones estomacales. En cuanto completemos el próximo paso. Perdón, se te entrecorta la voz. Ya dejé de escucharte o no sé ¿Cuál si va a solo ser soy yo. el uso? El uso va a ser tomar una cápsula de doble capa, entonces por sí con el lado derecho, empezando a tomar. ¿Alguien me puede decir si me escucha bien? ¿Me escuchan? Se entrecorta. Yedid, no te escuchas. Hola, hola. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Sí, Hola. ya mejor. ¿Sí? Sí, ya. Muy bien. Vamos un poco más lento, ¿vale? Posteriormente tenemos otro producto de doTERRA que nos ofrece, que es el Terracin. Que es un complejo de enzimas. Como habíamos comentado en el tema, las enzimas nos ayudan a metabolizar alimentos, como son las divisiones de estos que son proteínas, grasas y azúcares o hidratos de carbono. Contiene más de 10 enzimas activas en su mezcla, además de que tienen en conjunto la función de un aceite esencial que también se vende aparte, que es el Digesen. Tiene el conjunto de funciones activas de la menta, del jengibre, del caraguay, además de que se consume con sus cápsulas vegetales
pues no Otra vez no te escuchas, Judith. tiene trigo, ¿Te ni volviste a lácteos, ir? ni gluten. No se escucha. Ok, voy a mover un poco. No sé si ahí me escuchen, perdón. Sí, me ahí pueden se escucha escuchar mejor. bien? Ya, gracias. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer este producto? Lo que va a hacer es que nos va a ayudar a tener una correcta metabolización, ya que va a aumentar nuestras enzimas si es que tenemos una disminución de ellas, y si no, pues también si tenemos una patología como gastritis o colitis, pues va a ayudar a que el poco funcionamiento que tengamos aumente. Y pues también va a dar un confort intestinal, no lo va a irritar. ¿El uso cuál va a ser? De igual manera va a ser de 1 a 3 cápsulas en conjunto de los alimentos. Bueno, aparte de esto tenemos otros productos que nos ayudan mucho. Siempre es recomendable, después de tener una patología del sistema digestivo, fortalecer o rehacer nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, debido a que de acuerdo a esta es la que nos ayudan a que nuestras funciones digestivas se lleven adecuadamente. Ya después de que nosotros la rehicimos o que ya la estamos tratando, es recomendable ya ahora sí poder tratar nuestra patología o llevarlas a la par. Principalmente aquí vamos a presentar aceites esenciales que nos ayudan mucho a esto. Un aceite esencial, ¿qué hace? El aceite esencial tiene lo más puro de una planta, una raíz, de una flor, depende de la planta o hierba de la que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar sobre el hinojo dulce. Nosotros es difícil en algunas ocasiones poder llegar a un lugar donde vendan verduras o no Ya no se sabemos escucha. dónde. ¿Me puedes dar hinojo? No ocupamos todo el hinojo, lo que ocupamos son las semillas. ¿Aquí me escuchan mejor? Hola, hola. Ya te escuchas. Nosotros es difícil poder encontrar algunas plantas y saber exactamente dónde podemos encontrar la parte de la planta que hace esta función. Y esto, el aceite esencial nos reduce toda esa búsqueda y el saber nosotros el cómo ocuparlo. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las funciones del hinojo dulce? Pues el hinojo dulce principalmente va a ser para la colitis, porque va a disminuir la distensión abdominal o inflamación que se crea, va a disminuir los gases y pues por lo tanto también las flatulencias. No vamos a tener esa incomodidad después de comer debido a que esto pues no deja que se haga. También va a aumentar el movimiento del intestino y pues eso va a crear que no se quede alojado ahí el alimento por mucho tiempo. También va a ser antimicrobiana y antiviral. Después vamos a tener otra planta que también es un poco difícil de conseguir en su manera natural y pues esto nos ahorra demasiado tiempo, que va a ser el lemongrass. En el lemongrass su acción farmacológica la vamos a encontrar en el tallo y la vulva. Entonces, ¿esto qué nos va a generar o qué funciones me va a ayudar a mí? Principalmente vamos a tener ayuda dentro de nuestra gastritis o nuestra úlcera gástrica que ya tenemos o que podemos prevenirla, debido a que es antibacteriana y pues una bacteria muy importante que nos hace que nuestra gastritis sea persistente es la Helicobacter pylori. Entonces no la va a dejar que penetre o que se quede ahí en nuestro estómago. También es desintoxicante y va a proteger a nuestra mucosa. Es un aceite muy bueno debido a que, pues como les comento, tiene lo más planta y nos ayuda en varias maneras que nosotros no pensáramos. Y finalmente, ya lo habíamos mencionado ahorita, hace un momento, vamos a tener el Digesen, que es un aceite esencial que es como un plus. Yo lo veo así porque vamos a tener la parte esencial farmacológica del jengibre, que es el rizoma. Vamos a tener la semilla del hinojo, también contiene cilantro y la planta de menta. Esta
En conjunto, ¿qué es o qué hace? Pues hace todas las funciones anteriores que ya se mencionaron. Vamos a tener protección digestiva, protección o funcionamiento más activo del sistema inmunológico. Va a disminuir las flatulencias, distensión abdominal, dolor en el estómago. Va a disminuir demasiado nuestras molestias y también es otro método de tratamiento. Y bueno, finalmente ya terminamos nuestro tema. Les voy a dar la palabra a Roberto o a Caro y también para poder responder las preguntas. Pues muchísimas gracias, Yadit, la verdad, excelente tema que nos acabas de compartir. Y pues ahora estamos viendo que pues todo viene gracias a los alimentos que nosotros estamos comiendo. Y ya pues como se dice, hay que irle bajando un poquito al picante, ¿no? Porque yo sé que es bueno, yo sé que dicen uno pues que la comida no sabe sin picante. Entonces, Exacto. sí, hay que irnos cuidando también nuestro sistema digestivo. Y bueno, pues entonces ahí pues Yadid nos dio la verdad grandes tips de podemos usar el limoncillo, el hinojo dulce, el aceite de Diet Zen y pues y increíblemente también las pibiasis, el Terransay también nos puede ayudar muchísimo a poder tratarnos también nuestro sistema digestivo. Y bueno, pues aquí tenemos, muchísimas gracias, Yedith, excelente tema y pues muy completo, nos gustó muchísimo y pues ya nos llevamos lo que es pues el conocimiento qué es lo que pasa pues dentro de nuestro cuerpo, de nuestro estómago, cuando nosotros pues tenemos lo que es una gastritis o colitis. Bueno, entonces vamos ahora a leer lo que son algunas preguntas que, que nos están haciendo aquí. Y dice Carol Quintero, ¿qué pasa con la digestión cuando no hay apéndice? Bueno, el apéndice es una ramificación o como este paso del intestino delgado al intestino grueso. Cuando este se pierde, pues también las funciones del intestino grueso se ven un poco afectadas, ya que pues no es el mismo funcionamiento o el mismo apoyo. Posiblemente puedes presentar un poco más de distensión abdominal, ya que va a haber menos disminuido ligeramente los movimientos de tu intestino y pues vas a tener un poco más de gases y posible estreñimiento. Ok, pues muchísimas gracias. Dice Huawei, Y9, dice, yo no tengo vesícula, tengo gastritis junto por el exceso de medicamentos. ¿Qué puedo tomar para aminorar el ardor estomacal? Bueno, pues si no tienes vesícula, la vesícula es una víscera que solamente almacena la bilis, no la produce. Es como un método de almacenamiento. Entonces, cada vez que tu hígado produzca bilis, no lo va a contener, lo va a dejar salir. Cuando tú consumes alimentos grasosos, pues no tienes la manera de cómo deshacerte de esa cantidad de grasa o es muy difícil. Entonces, pues sí, tienes gastritis y pues no solamente tienes gastritis, ya también tienes colitis, va una de la mano. No sé desde hace cuánto tiempo ya no tengas vesícula, pero pues yo te recomiendo principalmente puedes restaurar tu flora intestinal con los probióticos y prebióticos de doTERRA. Las enzimas, el Terracin te va a ayudar demasiado ya que las enzimas que tú no tienes porque no tienes una adecuada contención de bilis, te va a ayudar mucho a poder metabolizar un poco más las grasas. Y para el ardor estomacal, pues te puede ayudar mucho el lemongrass o también te puede ayudar el último que hablamos, que es el Digicen. Muchísimas gracias. Y bueno, dice Yamilet, ¿se podría decir que los prebióticos es el alimento de los probióticos? Por eso hay productos que contienen los dos, dice. Exactamente, los prebióticos lo que hacen es que van a formar a los probióticos y los probióticos lo que hacen es que empiezan a restaurar más la flora intestinal o la microbiota o ayudan a sus funciones o a que se recupere más rápido. Los prebióticos lo que hacen es que las bacterias que nos faltan las van a rehacer y pues esto va a dar pie a que los probióticos
ayuden a regenerarla y que empiece a hacer un poco de sus funciones. Perfecto. Y dice Anjuli, anoche me sentía mal y me tomé una cápsula con 2 gotas de Diet Zen, limoncillo, que es el lemongrass. También dice que se tomó hinojo y santo remedio. Dice, como amo los aceites esenciales. Pues aquí ya tenemos una vivente que nos acaba de dar su gran experiencia y muchas gracias por el comentario. Dice Noemí, ¿el Diet Zen ayuda a la colitis? Sí, va a ayudar a la colitis y también a la gastritis. Perfecto. Y bueno, entonces, bueno, pues entonces esas son las... A ver, permítame. Aquí estoy viendo una pregunta de Tere Herrera. ¿Qué nos puedes decir sobre el ayuno intermitente? ¿Tú consumes o realizas el ayuno de manera como dieta? Porque hay algunas dietas que lo hacen como ayuno. O si lo haces, o tú realizas el ayuno porque no tienes tiempo de poder comer. Sí, Tere, no sé si estás por ahí, no sé, Ok, dice, ya porque no tengo tiempo. respondió. Ujú. Bueno, el ayuno prolongado no es tan benéfico ya que nosotros tenemos energía gracias a los alimentos. Cuando tú no llegas a poder comer después de cierto tiempo, tú vas a generar energía a través de las grasas. Y de hecho, hace un mes hablamos sobre el tema de hipercolesterolemia. El ayuno prolongado o ayunos intermitentes, pues genera principalmente esta patología. Hay que tener un poco más de cuidado con los ayunos, hay que procurar, aunque sea una fruta, un licuado, para poder evitar todo lo que puedas llegar a tener en un futuro no muy lejano. Ok, pues muchísimas gracias. Ahorita se está dando mucho de moda ese tipo de ayunos. He escuchado bastante del ayuno intermitente, lo están mencionando mucho por el tema de bajar de peso más rápido. Entonces hay diferentes tipos de ayunos que hacen dependiendo del cuerpo y la persona que lo aguante. Hay gente que solamente hace una comida y así lo manejan, que por ejemplo comen a las 3 y cuentan, me parece que es de 6 a 8 horas dependiendo, y no tienes que comer nada, y después de esas 6 o 8 horas otra vez empiezas a comer, y dependiendo sobre eso, conforme aguante tu cuerpo, lo están aumentando las horas. Pero pues yo creo que, como menciona Yedid, pues sí llega a tener ese tema de riesgo en el cuerpo. No sé, ¿tú qué opinas, Yedid? Oigan, perdón, Caro. ¿Hola? Hola, Caro, soy Tere Herrera. No, bueno, no es tanto como una moda. De hecho, ya en algunas, como en algunas prácticas como Ayurveda y algunas otras, ya se practica el ayuno intermitente y ya se ha demostrado, incluso yo tengo ya datos de nutriólogos que están recomendando el ayuno intermitente. Claro, no por supuesto que tú lo hagas así nada más porque sí, ya. Pero la verdad es que dependiendo del nutriólogo que tengas, por ejemplo, a mí alguna vez la nutrióloga me dijo que yo no tenía por qué comer 5 veces al día, que mi mejor forma de comer era 3 veces al día. Por eso es recomendable que vayas con un nutriólogo y que el nutriólogo te haga un plan directamente, porque los cuerpos son distintos. Exactamente. Exacto, sí. Sí, he visto que algunos, dependiendo su cuerpo, su metabolismo, es como los horarios que les mandan, y bueno, conforme vaya aguantando, van aumentando. Entonces sí, como mencionas, es conforme un especialista, un nutriólogo. He escuchado bastante de ese ayuno intermitente. Entonces sí, es siempre de la mano con un especialista, porque es conforme tu metabolismo y tu cuerpo como lo vas a poder llevar. Perfecto. Sí, de hecho, perdón, Roberto, No te preocupes. aportando un poco más a tu pregunta, Teresa, nosotros, nuestra alimentación está basada a un índice basal que nosotros debemos de respetar al día. Si tú, por ejemplo, no sé, digamos que debes de consumir 1,700 calorías al día, pues tú puedes dividirlo en 2 comidas o en una comida incluso. Y pues si tú consumes esas calorías específicamente, pues no pasa nada, no corres ningún riesgo, ya que es lo que deberías de comer en ese día. Pero sí tiene que estar muy regulado con un nutriólogo.
Perfecto. Entonces vamos a decir las últimas preguntas porque pues ya son las 9. Dice Yamilet, ¿qué es lo que metaboliza los jugos gástricos? Ya no alcancé a escuchar. La bilis dijiste que metaboliza las grasas. Los jugos gástricos o la enzima que se secreta en el estómago, lo que metaboliza principalmente, o bueno, no que metaboliza, hace un poco más pequeña la molécula de proteína, ya que la proteína es una molécula demasiado grande y si no pasa primero por esta etapa enzimática, no alcanzaría a poder pasar en las microvellosidades del intestino. Entonces, el jugo gástrico lo que ayuda es a disminuir el nivel o la cantidad de proteína que va a ingresar. Y sí, la bilis metaboliza grasas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, dice Josué Israel Quintero, el ayuno intermitente tiene sus beneficios, pero no es para todos. Existen algunas personas que tienen un sistema nervioso autónomo de tipo simpático. A ellos les es aconsejable. No así a todos. No así. Los de un sistema parasimpático sería un buen tema en el futuro para platicar de estos beneficios. Entonces, pues aquí dice muchas gracias, excelente tema, muchas gracias, Yedith, muchas gracias, excelente presentación, Yedith, muchas gracias. Bueno, pues, entonces sí, vamos ahí a tener también temas sobre esto y pues, a ver, ahora sí, las últimas preguntas para... Bueno, a ver, muchas gracias, excelente tema, ojalá nos regale más temas. Dice Huawei, gracias, excelente tema, saludos desde Venezuela. Karina, gracias a todos los profesionales por su aporte. Dice Arlenis, me encantó, ya que este sistema hay que cuidarlo mucho, es cuna de enfermedades, dice. Y bueno, pues gracias, Yedith, dice Blanca. Y pues muchísimas gracias pues por estar presentes en esta clase que tuvimos el día de hoy. Esperemos pues que nos llevemos ya el conocimiento de poder tratar pues la colitis y bueno, lo que es la gastritis. Muchísimas gracias nuevamente y Yedith, muchísimas gracias nuevamente. Excelente tema, muy completo y pues ya nos vamos con ese conocimiento para poderlos tratar y si ya sabemos, si conocemos a alguien, pues igual invitarlos a que puedan probar lo que son los PB Assist y el Terrazyme y pues los aceites esenciales que nos ayudan para todo problema digestivo. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos, gracias por su atención. Hasta luego, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Y otra cosa antes que se me olvide, el día de mañana vamos a tener un tema que es, bueno, también es para hombres, pero también para mujeres, es sobre el cuidado de la piel. Entonces, hay un especialista, nos va a hablar un poquito sobre este tema a la misma hora, a las 8 de la noche, así que todos están invitados. Gracias. Gracias, Robert. Bueno, pues, que descansen. Igualmente, gracias. Noche.